noches, hermosa familia y seguidores de tu canal, Despierta tu conciencia con Eneida. Bienvenido seas a esta tu casa. Es de gran satisfacción para mí el que estés hoy visitándome. Espero que la pases bien. Hoy traigo para ti este controversial tema que tanto aqueja en las redes sociales. Me refiero a la mujer que habla alienígena. Pero, ¿de dónde viene el lenguaje alienígena? ¿Quiénes lo conocen? ¿Cuántos hay que podemos comprenderlo? Esto y mucha más información que traigo para ti. Espero te guste este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me acompañes a revisar el siguiente material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. Mucho se ha hablado al respecto últimamente de la mujer que habla lengua alienígena. ¿Cuánto de esto puede ser verdad? ¿Qué dicen los conocedores del tema? ¿Qué es lo que han revelado con respecto a Maffer Walker, la mujer que habla alienígena? Menciona algunas palabras, ella, de alguna lengua muerta del sumerio según especialistas. Esto revuelto con algunos sonidos inventados según lo que nos comentan los estudiosos. La Real Academia Española nos dice que esto se puede tratar acerca de algo que se llama glosolalia, que es la capacidad sobrenatural de hablar lenguas y que en psiquiatría se define como el lenguaje ininteligible, compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas, propio del habla infantil y también común en estados de trance o ciertos cuadros psicopatológicos. Lo realmente preocupante del asunto es que Maffer, la mujer que habla alienígena, cobra por sus servicios y en mi humilde opinión no creo que los extraterrestres anden por ahí dando clases para solo ganar dinero. Tema muy aparte es el contacto con nuestros hermanos mayores. Para que ustedes se den una idea de la variedad de razas que existen en el universo, solo en este cuadrante en el que se encuentra nuestro sistema solar, se calculan 250 razas diferentes. Imaginen la gran diversidad de idiomas existentes. Si a esto le aunamos que nuestra raíz primaria fue construida por 12 razas, más las que nos han visitado para reencarnar en nuevos envases humanos, o las que se han hibridado con nosotros, más lo mismo de las que habitan desde hace milenios en el sistema de cavernas, es decir, las intraterrenas, tanto regresivas como progresivas. También se podría hablar de cómo nos podemos relacionar entendiendo el lenguaje de los animales, de las plantas, de la naturaleza. Bueno, eso explica que varios idiomas en nuestros días vengan de la interacción entre los extraterrestres con el ser humano y de esta forma tengan afinidad con nosotros. Es necesario saber que las razas extraterrestres hoy día utilizan poco el lenguaje hablado. Esto porque al ser seres de altas dimensiones dominan la telepatía y la teletransportación, entre muchas otras cosas. Es algo así como cuando eres niño y aprendes a leer. Primero comienzas por identificar las letras, las sílabas. Aprendes también a ir deletreando palabras, oraciones, párrafos, hasta llegar a una lectura rápida. Claro que esto en los extraterrestres fueron los inicios de sus civilizaciones. En mi caso particular,
Cuando me comunico con mis hermanos arturianos, de ellos se escuchan sonidos leves, casi musicales, que logro distinguir. De alguna manera los comprendo perfectamente porque ellos van poniendo en mi mente las imágenes que acompañan la explicación de lo que me están diciendo. En sí yo diría que es mucho más fácil relacionarse con nuestros hermanos mayores por este medio, ya que es mucho más rápido. Te dan a saber grandes conceptos a través de imágenes rápidas y se avanza mucho mejor. Hay que recordar que en el caso de las Pleiadianas, ellas estuvieron en sus inicios en este mundo. Más tarde visitaron los Estados Unidos en tiempos del presidente Eisenhower, en el que ellas están relacionadas para darle a conocer mensajes. En su estadía con los indios americanos, ellos aprenden y conocen, además de los conocimientos que les otorgan, también su idioma. Y es por eso que su lengua se le parece al de los indios nativos de Estados Unidos, ya que de ahí ellas se relacionaron. En el caso de los Urma, esto funciona igual que los arturianos, ya que te mandan imágenes, acompañado de sentimientos y emociones que te hacen comprender claramente su mensaje. Y así, como escuchamos el rugir de los felinos, podemos llegar a comprender cómo esa es la base del nacimiento del idioma de los Urma. Por otro lado, está el idioma de los Navi. Ese es mucho más cultural. Se puede sentir cómo vibra todo tu cuerpo en emociones y sentimientos mientras está en ti. Este idioma se apega mucho a la naturaleza, a nuestros instintos básicos. No te permite mentir ni adular. Es lo que es y como es. Todo siempre con respeto por los demás y por la naturaleza. Así podría seguir hablando de muchas otras lenguas que al ser desconocidas para nosotros, solo nos resta que estos maravillosos seres de luz se comuniquen con nosotros a través de la telepatía. Aunque para esto se debe tener cierta vibración que se parezca a la de la raza que te está contactando. Y secreto para aquellas semillas estelares. Las razas que te contactan son las que por afinidad se encuentran dentro de tu ADN. Por otro lado, para hacerlo más comprensible para la gran mayoría, podemos abordar el tema de la película La Llegada, que aborda esta problemática. Por la lingüística entendemos el estudio teórico del lenguaje y de las cuestiones comunes o diversas lenguas. Cuando el sustantivo lingüística va acompañado por el prefijo exo, que significa fuera, exterior, o seno, que significa extranjero, hablamos de exolingüística o de xenolingüística, es decir, lingüística alien. La lingüística alien existe. Eso lo podemos ver dentro de la película de Denis Villeneuve, que trata sobre una experta en lingüística a la que el gobierno de los Estados Unidos encarga que descifre el mensaje que unos extraterrestres intentan transmitir a la sociedad. Nos podemos hacer una idea sobre de qué trata esta rama de la lingüística por la mencionada The Arrival en el 2016, basado en el relato de la historia de Tu vida en 1998 de Deng Xiang. El tema del lenguaje alienígena en la ficción es tan antiguo como el mismo género narrativo. Ya en el siglo XVII, Francis Godwin se propuso describir el lenguaje de los habitantes de la Luna en The Man on the Moon. Es una narración en donde los selenitas hablan un curioso idioma
a base de melodías musicales que el protagonista, Domingo, aprende rápidamente, lo que le permite comunicarse. Algo más tarde, en 1880, Percy Green se sirvió del artificio de la traducción en Across the Zodiac para mostrar el lenguaje de un mensaje llegado a la Tierra desde el espacio. En la trilogía cósmica de 1938 a 1945 de C.S. Lewis, los pobladores de Marte y Venus hablan el mismo idioma, el solar antiguo. Stanislaw Lem, en la voz de su amo, en 1968, describe el esfuerzo de los científicos para decodificar, traducir y comprender la transmisión extraterrestre. También Asimov toca el tema y Philip K. Dick y Ursula K., entre muchos otros, el lenguaje alienígena es un tema inagotable de los favoritos como los escritores de ciencia ficción. Pasar de la ciencia ficción a la ciencia a secas es el objetivo de la lingüística alien. De momento la llamaremos protociencia, porque aún no aparece en los manuales de lingüística de referencia, pero parece que esto va muy en serio, y aunque suene muy marciano, el hecho de que se organice un taller al que acuden Noam Chomsky, Ian Roberts y otros lingüistas de renombre en el año del 2018 con el apoyo del SETI y del METI, da en qué pensar. O se lo están tomando muy en serio o no saben cómo llamar la atención. El METI tiene como misión enviar mensajes a la inteligencia extraterrestre. El SETI, por su parte, se encarga de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, de detectar los mensajes. Ambos institutos se complementan al aunar esfuerzos para alcanzar los sistemas estelares que están relativamente cerca del Sol y que albergan planetas del tamaño de la Tierra en los que se dan las condiciones adecuadas para recibir y enviar mensajes desde los sistemas estelares. El mismo Frank Drake parece haber sido la primera persona en enviar en serio un mensaje a otros sistemas estelares usando un radiotelescopio instalado en Arecibo, Puerto Rico, en el año de 1974. El mensaje contenía los números del 1 al 10, los números atómicos del hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, las fórmulas para los azúcares y las bases de los nucleótidos del ADN, el número de nucleótidos del ADN, la estructura de doble hélice del ADN, una de la figura del ser humano y su altura, la población de la Tierra, un diagrama de nuestro sistema solar y una imagen del telescopio de Arecibo con su diámetro. En esta señalada ocasión no se utilizó ninguno de los lenguajes matemáticos. Desde hacía unos años se habían ido diseñando para contactar a los alienígenas. Posiblemente el más conocido de estos lenguajes sea LINCOS, acrónimo de Lengua Cósmica, descrito por Hans Freudenthal por primera vez en 1960. Se trata de un lenguaje matemático sobre el cual en 1963 Lancelot Joven elaboró otro código, Astroglosa, lenguaje basado principalmente en las matemáticas como LINCOS, y Astrologlosa es el lenguaje de Carl L. DeVito y Richard Orling, descrito en 1992. Sin embargo, los mensajes enviados al espacio han sido, como el de Arecibo, menos sofisticados.
los discos de oro del Voyager, que contienen saludos en 56 idiomas, o las placas de las sondas Pioneer en dibujos de 2 figuras humanas y un haz de líneas como el Sol. Después de décadas de lanzar mensajes, diseñar lenguajes y explorar parte del espacio visible en busca de señales emitidas por otras civilizaciones, se pasó del optimismo razonable al más absoluto pesimismo. Nadie parece haber escuchado los mensajes enviados y en los últimos años la financiación del SETI se ha ido reduciendo drásticamente. Curiosamente, esto ha sucedido durante los años en los que más hemos oído por parte de los políticos y gente poderosa eso de que la ausencia de la evidencia no es evidencia de ausencia. Sin embargo, en este caso, cabría preguntarse por qué las emisiones de radio tienen que ser necesariamente el medio de comunicación que usar con los extraterrestres. Ahora que las comunicaciones ya son digitales, ¿por qué iban los extraterrestres a usar la comunicación por radio? Y si desconocen ese medio, bueno, yo no lo creo. Lo que pasa es que eso ha de ser muy antiguo. Después de todo, nosotros apenas lo hemos utilizado durante 100 años. Hay que pensar en otros medios de comunicación y otros tipos de lenguajes, y es entonces cuando el SETI y sobre todo el METI, venidos a menos, aceptan reunirse con lingüistas y contemplar escenarios tipo La Llegada. Hasta ahora, los mensajes diseñados para ser enviados a los extraterrestres no han usado el tipo de lenguaje que estudian los lingüistas, pero nadie sabe qué tipo de lenguaje debería utilizarse. Lo que sí parece claro es que el lenguaje usado debe de ser otro, y ese es el punto de partida de la lingüista alien. El objetivo es estudiar idiomas que nadie ha escuchado todavía, como los que hablan los alienígenas. Como todavía no conocemos esos idiomas, deberíamos intentar averiguar cuál sería el primer paso para tratar las comunicaciones. Este campo de investigación abarca, además de la lingüística, la astrobiología, el estudio de la vida en el universo. La lingüista y escritora de ciencia ficción Suzette Haden creía que la manera en el cuerpo y la mente de los humanos interactuaban con el medio ambiente era fundamental para su forma de pensar y para la construcción de su lenguaje. Otros lingüistas como Noam Chomsky mantienen que la vida al lenguaje es el hecho de que estamos diseñados para aprender idiomas basados en un conjunto de común principios que podemos llamar gramática universal. ¿Cómo podrían los aliens tener esta gramática? En la conferencia del 2018, eso mismo fue lo que dijo Chomsky. El lenguaje marciano podría no ser tan diferente del lenguaje humano después de todo, y eso lo dijo en serio, y dio unas cuantas ideas más. En primer lugar, apuntó que si las leyes de la física funcionan del mismo modo en todas partes, las lenguas de los alienígenas podrían estar sujetas a los mismos factores que las lenguas de los seres humanos y los animales. Y seguidamente mencionó las características que los humanos y los aliens tendríamos en común en términos de lenguaje. La primera, que los idiomas alienígenas se encuentran sujetos a restricciones funcionales adaptativas similares a las que los lenguajes humanos, y la segunda, que los aliens utilizan su lenguaje para comunicarse del mismo modo que lo hacemos los humanos. La idea básica de toda su ponencia es que hay aspectos del universo que, valga la redundancia, son universales. Al tiempo que nosotros, en mundos también muy diferentes, todas las especies y, por extensión, todas las lenguas deben surgir esencialmente del mismo caldo elemental. Chomsky, su argumento en torno a los universales del lenguaje en el universo, o los multiversos, tiene que ver hasta cierto punto con un interesante artículo que publicó en Linguistic Inquiry en el 2005 y dice:
Una vez superadas las barreras conceptuales impuestas por el marco teórico, ya no necesitamos asumir que los medios para generar expresiones estructuradas son extremadamente articulados y específicos. Podemos considerar seriamente la posibilidad de que puedan reducirse a principios independientes del lenguaje, haya o no elementos homólogos en otros dominios y organismos. Podemos, en resumen, intentar afinar la pregunta de qué constituye una explicación basada en principios para las propiedades del lenguaje y pasar a una de las preguntas más fundamentales de la biología del lenguaje. ¿En qué medida el lenguaje se aproxima a una solución óptima de las condiciones que debe satisfacer para ser utilizable, dada la arquitectura estructural extralingüística? Bien, amigos, espero que haya quedado un poco más claro el hecho de que nosotros sí podemos comunicarnos con nuestros hermanos mayores, ya que ellos siempre procurarán tanto conocer y aprender nuestros idiomas para pasarnos su mensaje, como también el ser bastante empáticos con nosotros para que de alguna manera recibamos todo su conocimiento. Aún así, hay que ser muy cuidadosos en conocer las razas que nos visitan o que están con nosotros, para que no nos llevemos un susto contactando con alguna de las razas regresivas. Y esto lo evitarás elevando tu vibración. Bueno, amigos, espero y te haya gustado este tema. Lo compartas con los tuyos en tus redes sociales. Me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me acompañes en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Eneida.